Estudiantes agredidos. Buenos días, queridos estudiantes, bienvenidos a una clase más del curso de comunicación. El día de hoy vamos a desarrollar el tema representantes de la literatura del modernismo, ¿ya? Y el propósito de la clase es que vamos a conocer a los representantes modernistas. Si bien es cierto, en la clase pasada ya conocimos a uno, ¿cierto? Y es el máximo representante, que es Rubén Darío, este autor nicaragüense, ¿verdad? Que muchas obras ha escrito. Pues bien, vamos a hacer un breve recordar. Nos ubicamos en el tiempo, estamos en la edad moderna, ¿ya? La literatura del modernismo es un movimiento artístico, ¿cierto? Y cultural que surge en Hispanoamérica y se desarrolla a finales del siglo XIX hasta inicios del siglo XX. Pues bien, como ya lo había mencionado, su autor más representativo de esa época, ya con el que inicia y el que representa, ya es Rubén Darío con su obra Azul, ¿verdad? Y también lo que podemos decir es que desarrollaron el tema del escapismo, ¿cierto? La búsqueda de la soledad, el rechazo de la sociedad también, los temas indígenas, el amor, el erotismo y los elementos decorativos. ¿Recuerdan al cisne? Pues bien, este es uno de los elementos que utilizó Rubén Darío, ¿cierto? Aparte de las coronas, las perlas preciosas, utilizaron muchos elementos simbólicos. La influencia, tuvieron dos influencias del simbolismo, como ya he mencionado, el parnasianismo. Las características es que va en contra del realismo, ¿cierto? Por ser muy crudo, por ser muy corriente, por ser, ¿no?, muy prosaico, dice Ramplón, simple. El rechazo de la realidad, por eso es que dice que uno de sus temas es el escapismo, ¿cierto? La búsqueda de la soledad. El escapismo significa de que ellos buscaban otro tipo de realidad. Por eso es que rechaza el realismo. Usa imágenes, ¿cierto? Busca la perfección también formal, también utiliza la mitología, la renovación léxica, es decir, ya las nuevas palabras, y el abuso de la aliteración. Esta es una figura literaria, ¿cierto?, que busca el realce de la palabra. Las etapas, tuvieron dos etapas, el procesista y el mundo novista. Pues bien, hoy hablamos de los representantes de la literatura del modernismo. Como yo lo había mencionado, Rubén Darío es uno de sus principales representantes. Rubén Darío es un seudónimo, ya su verdadero nombre es Félix Rubén García Sarmiento. Nació en San Pedro de Metapa, Chocoyo, en Nicaragua, el 18 de enero de 1868. De origen indo-español, sus padres fueron Manuel García y Rosa Sarmiento Alemán. Como bien lo había mencionado, este es un representante máximo, ¿ya?, del modernismo. Desde muy joven demostró un talento precoz. Ya a los 12 años, imagínate, en 1879 publicó su primer poema, el soneto La Fe, ¿ya? Y también publicó a los 12 años la elegía Una lágrima, ¿ya? Entonces fue muy precoz. Dice que fue precoz obviamente por su desenvolvimiento como poeta. Y en 1880 aparecen sus primeros versos en el diario El Termómetro. Fue el poeta de lengua castellana más influyente y destacado de su época, iniciador del modernismo literario o de la Torre de Marfil en el continente americano. Rubén Darío también es considerado como el padre del modernismo, ¿ya? Entre sus obras tenemos epístolas y poemas, abrojos, rimas, canto épico a las glorias de Chile, primeras notas, los raros, prosas profanas y España contemporánea. Y no nos olvidemos de Azul, ¿verdad? Su obra más representativa de esta época, de este tipo de literatura. Muy bien, ahora vamos a hablar de José Martí. Este es el padre de la Revolución Cubana. Este es un cubano, ¿ya? Su nombre completo es José Julián Martí Pérez. Nació el 28 de enero de 1853 en La Habana. ¿Dónde queda La Habana? Cuba.
Fue un político republicano democrático, pensador, fue escritor, fue un periodista y fue filósofo y poeta cubano, creador del Partido Revolucionario Cubano. Perteneció al movimiento literario del modernismo y uno de los principales líderes de la independencia de su país, nacido en el seno de una familia española con pocos recursos económicos. También se dice que José Martí fue un licenciado en filosofía y letras, ¿ya? Y también estudió derecho civil canónico. Finalmente fallece en un combate el 19 de mayo de 1895 en Dos Ríos. Bueno, este es un célebre representante de la literatura cubana, ya, José Martí. Y en realidad este es el padre de la revolución, se podría decir. Ya, este es un pensador, es un político también. Es un político y escritor cubano. Se dice que, como ya les había mencionado, funda este partido revolucionario, o sea que políticamente él está bien activo. Se convirtió entonces en el máximo adalid de la lucha por la independencia de su país. Recordemos que Cuba hasta algún tiempo estuvo bastante reprimida, ¿cierto? ¿Por quién? Por Estados Unidos, ¿cierto? Fue abatido por las tropas realistas cuando contaba con 42 años, o sea, muere bastante joven, a los 42 años nada más muere. Martí es, junto a Bolívar y San Martín, uno de los principales protagonistas del proceso de la emancipación de Hispanoamérica. Se le conoce como el poeta de la sencillez. Esta es una pregunta que le voy a hacer en el grupo, no se olviden. Es conocido como el poeta de la sencillez y es el precursor también, junto con Rubén Darío, del modernismo. ¿Ya? Sobre sus obras podemos decir que destaca en poesía ismaelillo, versos sencillos, versos libres, flores de destierro, y en ensayos el presidio político en Cuba y Nuestra América. También es otra de sus obras. Estas son una de sus frases célebres de José Martí. Si no luchas, ten al menos la decencia de respetar a quienes sí lo hacen. Otra es, al igual que las piedras rodando por las colinas, las ideas justas alcanzan sus objetivos a pesar de todos los obstáculos y barreras. Pueden ser posibles para acelerar o dificultar, pero imposible de detener. Muy bien, bonitas frases, ¿verdad? Ahora sí, vamos a hablar, y acá nos vamos a detener un poquito más, ¿ya? Porque recuerden que tenemos que valorar siempre lo nuestro. Vamos a hablar de José Santos Chocano. José Santos Chocano, este es un peruano, ¿ya? Y esta es una frase célebre. Dice: soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene alma, mi canto un ideal. Mi canto no se mece colgado de un ramaje, con un vaivén pausado de hamaca tropical. Su nacimiento y estudio. José Santos Chocano, conocido como el poeta de América, fue uno de los grandes representantes de la poesía peruana y latinoamericana. ¿Ya? José Santos Chocano nace en Lima el 14 de mayo de 1875, a los 54 años de la independencia del Perú y a 4 años de la Guerra del Pacífico. Sus padres fueron don José Félix Chocano de Cela y doña Aurora Gastañodí de la Vega. Entre 1884 y el 86 estudió en el Instituto de Lima, culminando su educación secundaria entre 1886 y 1890 en el Colegio de Lima o Colegio Libarte, y en el que fue incorporado como profesor de matemática. En 1891 ingresó a la Facultad de Letras de la Universidad Mayor de San Marcos, pero no concluyó su carrera, pero se inclinó por el periodismo, obviamente siempre inclinado por las letras, ¿verdad? Miren, a pesar de haber destacado también en matemáticas, si no por las puras no hubiera sido un profesor de matemática. De prisionero a secretario. En 1894 se inclinó en el periodismo, como ya lo habíamos mencionado, colaborando en el diario La Tunda, que se oponía al segundo gobierno del general Andrés Avelino Cáceres. Acusado de conspiración, fue apresado y encerrado en uno de los aljibes de las submarinas de la fortaleza del Real Felipe.
Estuvo encerrado durante 6 meses y en medio de penosas condiciones hasta que fue puesto en libertad. En ese mismo año fue nombrado secretario de la presidencia por Nicolás de Piérola. Sus obras tenemos acá las Iras Santas, En Aldea, Los Azahares, La Epopeya del Morro, El Derrumbe, Alma América, Teatro, Los Conquistadores y El Nuevo Hamlet. Su influencia literaria. Chocano tuvo muchos detractores que menospreciaban sus poesías y las comparaban con la depurada obra del poeta peruano José María Eguren, calificándolo como un simple versificador, es decir, fue denigrado, ¿cierto? Toda su obra de este gran escritor José Santos Chocano. Sin embargo, Eguren profesó una gran estima y admiración por el trabajo realizado por Chocano. Chocano influenció a 2 poetas peruanos como Parra del Riego y Alberto Hidalgo, que durante sus carreras señalaban a Chocano como una fuente de inspiración a la que ellos trataban de emular a su propio modo. Y como no, vamos a hablar también de los amores de José Santos Chocano. Se dice que contrajo matrimonio con Consuelo Bermúdez y Velázquez. Con ella tuvo 3 hijos, Eduardo, José, Adolfo y José Santos. En Madrid conoció a la joven de alta sociedad Dolores González, con la que tuvo una hija, María Esperanza. En Guatemala conoció a Margot Batres Jauregui, distinguida dama guatemalteca, con quien se casó por lo civil en Nueva York en 1902. De esa unión nacieron Antonio José y Alma América. Chocano convaleció en Costa Rica, donde conoció a Margarita Aguilar Machado, joven de 19 años, prima de su esposa guatemalteca. Surgió un apasionado romance entre ambos. Margarita sería la última pareja de Chocano, unión de la que nació el último hijo, el poeta Jorge Santos. Imagínense, sí, bastante historial acá de sus amores, ¿cierto? Y por último hablamos también del peruano Francisco García Calderón Rey, no menos importante. Este también fue bastante importante. ¿Y por qué lo mencionamos acá? Porque tuvo una vasta obra por la cual también fue nominado al premio Nobel. ¿Ya? ¿El premio Nobel de qué? De literatura. ¿Ya? Entonces, este sí fue el hijo del presidente del Perú, Francisco García Calderón, hermano de Ventura García Calderón, también gran exponente de esta generación. Ilustre jurista y rector, se mudó a Francia con la muerte de su padre. Participó en la Conferencia de Paz de París, le puso fin a la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Y en la Constitución de la Sociedad de las Naciones. Entre sus obras principales tenemos a La dolorosa y desnuda realidad, tenemos a Cantilenas y también tenemos a La venganza del cóndor. Esta es una obra bastante representativa, La venganza del cóndor de Ventura García Calderón. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Ahora sí estamos listos para resolver las actividades de clase. No olviden siempre tener sus apuntes. Bueno, chicos, con eso me despido. Un abrazo muy fuerte, mis queridos estudiantes. Conmigo será hasta una nueva oportunidad.